Dale, estoy vamos. confundida? Sí. O ya dije que en realidad Plan B me parece maravilloso. Sí, No. lo hablamos cuando Sí, salió la nota sí. en Toda. Sí. Exacto. Y el adelanto, y la verdad es que sí, lo acordamos todos con eso. Que era fantástico. Bueno, y estamos con la responsable de Plan B, Claro. Cecilia Ruña, que es licenciada y profesora de historia. Y me encanta esto de profesional en acompañamiento de procesos de escritura. ¿Cómo se te ocurrió una cosa así? Porque la verdad, es una profesión sumamente necesaria. Sí. Bueno, bienvenida. Bienvenida. ¿Me pongo esto? Sí, Sí. así escuchas un poco mejor. Bueno. Ahí está. Eso suelen ser un poquito grandes. Se te van a caer. Bueno, Sí. no importa, voy viendo. Bueno, hice una carrera académica primero, ¿no? Bueno, hice mi primera tesis de grado y después hice una maestría en ciencias sociales y ahí me metí mucho con la investigación. Fue mi gran maestro Ernesto Mecchia. Y Nuestro Ernesto. sí, No. él El mismo, Ernesto de todos. mi amado y que todos, recién y le escribí. todes. Bueno, que es un excelente metodólogo y y él me formó mucho con Darío Macor, que fue mi primer director de tesis, y entonces después pedí la beca CONICET, hice parte del doctorado. Esa tercera tesis sí no la hice, pero porque rumbeo para otros caminos. Y entonces me pareció que en general falta mucho el acompañamiento de la escritura, sobre todo, ¿no? De cómo Porque pensar. hay tutores, digamos, la mayoría Sí. de quienes tienen que hacer una tesis, una tesina, un escrito Sí. de esa naturaleza. Sí, pero el acompañamiento es mucho más amplio que un... Claro, Sí, claro. En por verdad eso. la gente, o sea, el docente hay muchos docentes que no pueden con tanta tarea, ¿no? Ujú. En cierta forma, acompañar una tesis es un trabajo descomunal. Yo lo hice cuando estaba en la universidad y implica muchas horas de lectura y de reescritura y de devoluciones. La verdad no todo el mundo puede hacer ese trabajo. Entonces, y también que en las universidades no hay talleres de escritura, entonces esa necesidad de llenar ese vacío, Ujú. de poder, también es discutir con la persona el texto, ¿no? Que eso está bueno. A veces las devoluciones de los directores son como muy breves, en cambio este espacio es hermoso como para sentarse a hablar, a discutir, y aparecen muchas cosas. Y también pienso yo que la tesis tiene que tener otras vidas como mucho más largas que... Nada, que no hago la tesis y muere ahí, después Claro, no que el circula por circuito ningún lado. académico, Ah, o sea, y ni- necesitan ver la luz. Es interesante Sí. esto, pensar en plan B, que podría ser tranquilamente plan A, y me voy casi como a una mirada que se tiene sobre la escritura, que es casi como uno se sienta y te salen tesis. Tal cual. sí. No. No, bueno, digo, porque No. vos escribís tan bien a veces. ¿No te pasa, Tana, que a veces, porque no querés escribir esto, pero vos no sabés lo que es escribir? Vos te tenés que sentar, tenés que pensar, tenés que... Bueno, esto que decía hace, sino compartir, reescribir. El otro día hablaba, y esto en términos muy personales y una anécdota muy chiquita. Mi hijo de 11 años le piden que escriba un cuento, ¿no? Con la estructura del cuento, de tanta cantidad de párrafos y demás. Y entonces, la seño le corrige el borrador y le dice, bueno, ahora tenés que volver a escribirlo. Y se siente y me dice, mamá, ¿otra vez lo tengo que escribir? Y, hijo, la escritura tiene como 6, 7, 8, 10, Revisiones 15 permanentes. borradores. Ajá. Y de hecho sucede muchas veces que uno frena o a los periodistas nos pasa porque tenemos que publicar. Tal cual, ¿Qué eso sucede en es el la caso de verdad. la tesis? Sí. Bueno, primero la ansiedad, primero que no puedo, primero la noción de que hay una representación. Para hacer una tesis tiene que ser genio. Claro. No implica genialidad la escritura de una tesis. Y también la cuestión de que otra de las representaciones es no habilitarse, ¿no? Bueno, es decir, pongo todo el marco teórico, todo lo que dijeron todos los referentes mundiales y nunca está la voz propia. Entonces, ¿cómo se construye la voz propia? Que un poco ahí yo hago un paralelismo con el texto literario, ¿no? Hay que construir una voz, hay que asumirse. Entonces también pasa eso con la gente que acompaño. Cuando empieza a emerger lo que tiene para decir, es lo interesante. Obviamente que dialoga con toda la teoría
de los siglos y los siglos y la contemporánea, pero ¿qué puede decir desde su propia práctica y su propia mirada del mundo? Sí, que ahí está la tesis en realidad. Exacto. Sí. Exacto. Igualmente es una posición muy heterodoxa para la universidad, pero bueno. Y por algo. las temáticas. Hay temáticas que decís, no, mira, esto no, o sí, o ¿te limita? Creo que por el momento no, porque hay una lógica que es la del o sea, el texto académico tiene convenciones, entonces en ese marco me puedo manejar más allá de que yo no maneje la especificidad. Bien. Igualmente siempre le digo a las personas que tienen que tener la dirección hace todo, provee la bibliografía y demás, ¿no? Yo lo que puedo decir es si hay una lógica que no se... Bueno, que no se evidencia en la escritura o que hay que acomodar, sí, como el aspecto textual, más de editora, como sí, es un trabajo de edición. Es un trabajo de edición, digo, de hermoso. un estudiante que está escuchando en este momento que tiene que hacer su tesis y digo como para ponerlo en el llano, puede comunicarse con Plan B, con Cecilia, para poder generar este acompañamiento en esa tesis y poder producirla juntos. Sí. Para destrabar, Porque no sé si para estaba arrancar, claro, en para realidad. preguntar. Porque me parece que estaba para- claro que todos sabíamos lo que era Plan B, pero que nos está escuchando a lo mejor no lo había Claro. interpretado. Es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Porque nos faltó la pregunta inicial, porque todos dimos por sentado, todos que sabíamos que era Plan B, y entonces en este caso decimos, che, pará, volvemos a foja cero. Ceci, ¿qué Sí. es Plan B? Uy, bueno, es un proyecto que se mueve, porque también lo que fui haciendo y ahora como que se consolida es un acompañamiento en la escritura de prácticas. Y ahí abro la categoría investigación ¿no? a muchas instancias que no son solo las formales. En este momento estoy acompañando en la escritura a gente que hace, bueno, no sé, por ejemplo, la Negra Correa, que hace viajar el cuerpo. Entonces, empezar a pensar qué escribir sobre viajar el cuerpo y cómo empezar a conocer mejor viajar el cuerpo a partir de escribir, Claro. ¿no? Entonces, o alguien que está haciendo un método de canto. Bueno, las prácticas que en general la gente desarrolla hace años, pero nunca como se dedicó el tiempo, o no se construyó esta instancia como para sentarse a pensar, escribir porque escribir / conocer, pensar, conocerse mejor. Sí, y poder plasmarlo para poder comunicarlo mejor también. Sí, claro. Ahora, Es Ceci, que- yo he sí, hecho sí. viajar el cuerpo. Yo lo he hecho. Es difícil, ¿eh? Sí. Plasmarlo en un papel, ponerle Ahí estamos en ese... palabras, algo Sí. así. Sí, bueno, como viajar Un el cuerpo desafío. es una exploración esta también. Tal cual. Y bueno, en general son personas que se animan a dejarse conducir, a ver a dónde llega, porque no es matemático esto, es también, muchas veces yo doy consignas y la cosa es si la persona la sigue trabajando en la semana o no. ¿Cómo te manejas con un cronograma, por ejemplo? Sí, la idea es como planificar, porque eso también suele pasar para quien escribe, que no sabe cómo es el horario de su semana, entonces empezar a organizar la semana, cuándo tiene tiempo para escribir, qué actividades pequeñas puede ir haciendo hasta que nos encontremos. Todo eso. Pensarse en la re construcción de la interesante. escritura, pero es que pensarse en la construcción de la escritura es como crear un nuevo nicho dentro de uno mismo. Tal cual. Sí. Esto, y vuelvo como a ese primer elemento con el que charlábamos con Ceci, la gente dice, ay, qué onda musa, ¿viste? Andrés Calamaro en un momento decía, las musas no son no hay musas para esto, No. hay mucha disciplina, mucho trabajo, Laburo. mucho escaneo, esto pensarse Sí. con el cuerpo, ¿no? Hay bitácoras, uno busca el texto, hay bitácoras donde uno descarta un montón, es más, mucho de lo que uno, la mayoría se descarta y no aparece en esa escritura. Sí, sí. No, No, me iba a decir algo. no, que bitácora es una palabra justamente clave en esto, porque Claro. la idea es, hay otras experiencias que yo estuve relevando, bueno, más asociadas a la escritura de tesis, de acompañamientos, que son muy estandarizadas. Sí. Entonces a mí lo que me interesa no es, primero, que sea una instancia de aprendizaje para esa persona. Es decir, que en el proceso de perderse haya
ojalá un disfrute, yo siempre espero que sí, pero un aprendizaje, ¿no? Para que después pueda escribir otros textos con soltura, hallándose, construyendo su propia voz. Pero después de esta cosa, la bitácora es también, hice todo este viaje, ¿no? Soy esta biografía, ¿qué tengo para decir yo? ¿Qué voz soy? Eso es como muy importante. Por eso digo también la segunda vida de las tesis, o sea, ¿qué emerge ahí que después lo vas a llevar a otros aspectos de tu vida? Quizás no el académico, pero esa tesis se puede convertir, no sé, en un dossier, en un cuadernillo, no sé, en un texto para una radio, lo que fuera. Porque lo loco de encontrar la propia voz es que en realidad ahí, esto que decías vos, y voy a redundar, pero viene bien tomar el guante en este caso, que es, uno encuentra la propia voz y se halla en eso. Y ahí es donde se traslada a un pedazo de la identidad, ¿no? Sí, hermoso, sí. Sí, bueno, ahí es encontrarse en la práctica, ¿no? Claro. Cuando la escribís, es decir, pero, o sea, me ha pasado con gente, le digo, hace 20 años que tenés un método de canto y le enseñás a la gente. Y entonces la persona dice, Claro. Hace 20 años que... Claro, vamos a construir un archivo. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Y hace no sé cuánto está Sí. Plan B. 2 años hoy 2. cumple, por eso cuando me escribió Victoria, dije, es tan simbólico que no puedo. ¿Cómo voy a decir que ¿Y no? vos has escrito Yo tengo... sobre sí. Plan B? Yo ahora estoy escribiendo mucho sobre Plan B. Hace 1 año y algo vengo escribiendo, sí. Sí, la cuestión del registro, mucho. Porque me doy cuenta que también, a diferencia, o sea, hubo una generación, no sé, bueno, yo tuve una gran maestra que era la Tere Kakisu. Se registraba todo lo que se hacía. Bueno, por ejemplo, cuando murió el Pepe Serra, la Mabel nos contaba que tenía 7 cuadernos el Pepe. Uno era sobre la realidad nacional, otro era sus reflexiones sobre... Había una práctica de la escritura tan cotidiana que la fuimos arraigada. perdiendo. Y tiene que ver también lo analógico y lo digital. Entonces, volver a que, más allá de lo digital, por supuesto, volver al diario, volver a la escritura, volver a lo analógico. Y bueno, esa es la cuestión del diario, la cuestión de poder, ¿no? Volver sobre lo hecho. ¿Y la literatura? También. Ah, bien. Sí, por eso también trato de... Bueno, por eso, nada, pienso como la escritura como yéndome más profundamente también. Hay muchas ahora discusiones sobre la escritura literaria y académica y cuántas relaciones posibles hay. Porque la académica solía ser muy rígida. Sí, sigue puede, pero siéndolo. hay unas chicas... ¿Sigue siéndolo? Sí, hay unas chicas en la UNSAM, que fue mi sede de investigación un tiempo, que están tratando ahí de... Bueno, Luciana Strauss, que es socióloga y escritora, tiene un libro maravilloso que se llama El Ente. Están haciendo todas estas reflexiones sobre los cruces posibles y bueno, y es muy, muy interesante lo que va pasando ahí. La literatura se va adentrando en lo Claro. académico. Qué lindo. Pero es necesario, Por supuesto. totalmente necesario. Bueno, Nos quedamos sin tiempo, ya nos están haciendo señas de cerrar la nota. www.todasantafe.com.ar. Allí pueden encontrar la nota de Ceci en formato digital, ¿no? Y por supuesto, si no, buscar la edición que todavía está circulando en los distintos... Sí, la pueden pedir por redes sociales, a también. Espacio Toda también, como para hacérsela llegar. Y obviamente, bueno, también ahí encontrar la nota, todos los datos de Cecilia para poder comunicarse con ella y Plan conocer B. un poco más de Plan B se llama, Ay. Cecilia Runda, Plan Sí, B. sí, Ceci. Digo esto para terminar más, que en el mes de septiembre empecé a hacerlo al Plan B presencial en el espacio de té de Vivi Bertozzi, que es un espacio maravilloso, en Balcarce 1450. Bueno, y ahí estamos en un espacio minimalista total, bueno, con una ventana que da a la pezuña de vaca florecida, hermoso, un espacio perfecto. Bellísimo lugar, por cierto. Para escribir. muy bien. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. La labor que desarrollás es fundamental. Gracias. Quienes hicimos alguna vez una tesis, una tesina, lo sabemos. Sí. Fundamental. Me encanta Plan B. Ay, a mí me gusta.
Muchas gracias. Gracias.